yo soy chileno, pero con el corazón dividido entre México y Chile. Me gusta más el mezcal que el pisco, más las enchiladas que las empanadas. Y el año pasado, de hecho, vivimos todo el año aquí. Esto es un proyecto que empieza en una universidad que se llama Singularity University, que está en Estados Unidos, en un campus de la NASA, en donde nos invitan a 80 personas de todo el mundo a vivir durante 3 meses y nos enseñan qué es lo que viene en el mundo de las tecnologías, que tienen el mayor potencial de impactar positivamente los problemas que hoy día enfrentamos como sociedad. Entonces, lo que nosotros estamos usando son tecnologías que ya existen, que ya están a la mano de nosotros, y solo depende de ustedes o de nosotros que las utilicemos con un fin que sea positivo. Cuando llegamos al programa, estábamos con Jorge, que es mi socio mexicano, y Fey, que es mi socia griega, y dijimos, ¿qué cosa nos molesta de lo que está pasando hoy día? ¿Qué cosa, pero realmente te molesta, al punto de que si tienes una sola oportunidad de arreglarlo, estaré dispuesto a dejarlo todo para arreglarlo? Y empezamos a pensar, y obviamente hay un montón de problemas, y hay que elegir las batallas, porque estas batallas no son batallas que duran 6 meses, 1 año, son batallas que pueden durar toda una vida. Entonces tiene que ser algo que realmente te importe. Y lo que empezamos a ver es que hay descubrimientos increíbles en la ciencia, hay descubrimientos increíbles en la tecnología, y una vez más, estos descubrimientos pueden ser solamente aprovechados por el 1% de la población, que es la población con más recursos económicos y con más facilidades de acceso a buenos sistemas de salud. ¿Y qué pasa con todo el resto? ¿Qué pasa con las economías emergentes? ¿Qué pasa con México, con Chile, con Perú, con Colombia, con Latinoamérica en general, con China, con India? Esos países se demoran 10 a 20 años más a que estas soluciones finalmente lleguen a ellos. Y eso es un tiempo que no podemos esperar. Entonces lo que hicimos, o lo que estamos haciendo en Miroculus, es desarrollando una plataforma de detección molecular económica, fácil de usar, para la detección de cáncer en etapas tempranas y otras enfermedades. Y con esto habilitar que cualquier hospital de escasos recursos o cualquier persona de forma independiente de su situación socioeconómica pueda tener acceso a diagnóstico certero, económico, en cualquier lugar. Y así entonces creamos Miroculus. Y un poco para contarles de dónde viene esto o qué es lo que estamos detectando, voy a partir con una historia. Esto es hace más o menos 20 años atrás, cuando iba a la escuela, y mi padre siempre me llevaba en su carro, ¿no? Entonces un día me subo al carro y veo que el panel está así. Están todas las luces encendidas. Y le pregunto, papá, ¿esto está bien? Porque están todas las luces encendidas. Me dice, sí, yo no siento nada, el carro anda, así que ¿por qué te preocupas? Esto fue un miércoles. El viernes, obviamente, el carro ya no andaba. O sea, estaba parado y no había cómo hacerlo andar. Y ahí entonces lo llevó al mecánico, y el mecánico le dice, bueno, señor, si hay una luz que se prende, debería venir el mecánico. Si hay 2 luces que se prenden, debería venir más rápido. Y si hay 3, no debería ni prender el auto. Y bueno, y así como tenemos este panel en los carros, nosotros creemos que internamente, nuestro sistema biológico, también tiene ciertos paneles. Y estos paneles se llaman microRNA o microARN. Entonces, para partir contándoles lo que son estas moléculas que detectamos, tenemos que ir un poco a lo que es el dogma central de la biología. Básicamente nos dice cómo el ADN codifica en proteínas. Desde que se completó el proyecto del genoma humano hace 12 años atrás, supimos que gran parte del genoma no codifica en proteínas, sino que lo que regula la expresión genética son unas pequeñas moléculas que se llaman microRNA. Entonces, la biología usa para transportar la información, como el ADN está confinado en el núcleo, para transportar la información, la biología usa unas secuencias de nucleótidos que se llaman RNA mensajero. Pero quien manda al final son las mujeres, o quien manda al final en este caso son estas moléculas que se llaman microRNA y que regulan qué es lo que se va a expresar en proteína. O sea, finalmente son quienes regulan cómo se expresa y cuándo se expresa un gen en una enfermedad. Y estas moléculas se descubrieron hace
20 años atrás, pero solamente hace 6 años atrás se descubrieron que circulaban libremente en la sangre y son específicas a los órganos. Entonces, por ejemplo, el microRNA 1 es un microRNA que siempre se encuentra en el corazón. Es una molécula que siempre está en el corazón. Desde los pollos a los humanos, a seres evolutivos anteriores como la drosófila y otros, esa molécula siempre va a estar presente en el corazón. Si esa molécula está en el torrente sanguíneo, significa que en el corazón tenemos un problema y está liberando estas moléculas al torrente sanguíneo. Y lo que pasó hace aproximadamente 8 años atrás fue que por primera vez secuenciaron una gran cantidad de tumores distintos, de distintos tipos de cáncer, y vieron cuáles eran los microRNAs que estaban en cada uno de estos tumores. Se lo pasaron a un computador y el computador de forma ciega, a través de inteligencia artificial, clusterizó estas moléculas en subgrupos, identificó que cada tipo de cáncer tiene una combinación única de estas moléculas. Entonces, como que cada tipo de cáncer tuviese una huella digital única dependiendo de dónde proviene ese cáncer. La mayoría ha sido de las publicaciones desde que se descubrió esto, han habido más de 10 millones de publicaciones. La mayoría nos cuentan del potencial de estas moléculas como biomarcador de diagnóstico y más todavía está viniendo en el potencial de estas moléculas como biomarcador predictivo o de pronóstico. Y así entonces lo que primero que hicimos fue básicamente leer la literatura. Y aquí pueden ver, este es un listado de distintos tipos de cáncer, en donde si uno va corriendo hacia abajo, cada tipo de cáncer tiene una combinación única de estas moléculas. Puede ocurrir que una molécula se repita en 2 tipos de cáncer, pero luego, al ir a ese cáncer específico, va a ser nuevamente una combinación única de estas moléculas. Y así entonces nosotros podemos leer, dependiendo de qué moléculas encontramos en la sangre, qué enfermedad la persona tiene antes de que aparezcan los síntomas. Y dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para detectar moléculas que son extremadamente pequeñas y muy similares entre ellas? Piensen que si una cadena de ADN tiene 3.300 millones de nucleótidos, estas moléculas tienen entre 18 y 22. O sea, son extremadamente pequeñas y extremadamente similares entre ellas. ¿Y cómo hacemos para detectarlas de una forma que sea simple y económica? Porque sabemos que si queremos llegar a cualquier hospital, necesitamos una plataforma que sea robusta, específica, sensible, de bajos tiempos de respuesta y que pueda manejar múltiples tipos de muestras. Y así entonces creamos Miriam, así es como le llamamos. Y Miriam tiene 3 componentes. El primero es una bioquímica. Básicamente esto es como la receta. ¿Qué es lo que le gusta a la molécula o qué hacemos para poder detectar esta molécula? Y esto es una combinación química que nosotros creamos y que permite que en la detección de la molécula se pueda ver por el ojo humano. O sea, una molécula que es extremadamente pequeña, si la detectamos se prende una luz y esa luz entonces es la que nosotros vemos. La siguiente componente de la tecnología es una máquina. Esta máquina está impresa en 3D. De hecho, nos costó $300. Así era como funcionaba el primer prototipo. La idea era que era uno que metiera la muestra a la máquina, uno cerraba la máquina, la enchufaba, la máquina generaba calor para que la reacción química se provoque dentro de la máquina y luego emitía una luz para que nosotros pudiéramos ver cuáles eran las moléculas que estaban presentes en la muestra de la persona. Obviamente la primera máquina se nos quemó, entonces tuvimos que hacer una segunda. Y hoy día lo que se usa, el estándar de oro para detectar estas moléculas, es lo que ustedes ven ahí a la izquierda de la maquinita azul. Es una qPCR, cuesta alrededor de $35.000, viene con un computador, requiere de una semana de entrenamiento de gente altamente capacitada y requiere también de un análisis bioinformático para analizar los datos que te arroja. Nosotros lo que tratamos de hacer es automatizar todo ese proceso, miniaturizarlo y hacerlo muchísimo más económico y simple, y es la máquina que ustedes ven ahí en azul al lado. El problema que tuvimos con esa máquina es que al usar el celular como forma de detección, el celular a medida que van cambiando los modelos, van cambiando los filtros de las cámaras y la resolución de la cámara no es tan exacta como lo necesitamos cuando tenemos que diagnosticar una enfermedad. Entonces el segundo prototipo, lo que estamos poniendo ahí es una capa de fotodiodos debajo de la fuente, en donde cada fuente tiene un fotodiodo que va sensando la cantidad de luz de esa fuente y con eso podemos saber si es que está el microRNA o la molécula presente en la muestra o no. Esta información se da directo a la nube, está conectado con Wi-Fi o puede ir de cualquier computador por Bluetooth o incluso un celular por vía SMS.
Y la tercera tecnología que estamos usando, el problema que tuvimos con esta de acá es que todavía uno requiere de pipetear 96 veces. Y pipetear alicuotas muy pequeñas de fluido puede ser complejo y a lo mejor es una capacidad que no está disponible en todos los hospitales. Entonces dijimos, ¿cómo vamos más allá? ¿Cómo lo hacemos más simple? Y estamos trabajando con una tecnología que se llama microfluidos digitales, que básicamente lo que hace es transformar lo que es grande en pequeño. Y esto que ustedes ven aquí es el primer prototipo nuestro. En amarillo, estos son electrodos, o sea, no estamos hablando de ciencia ficción ni de nada muy complejo, son nada más que electrodos. Y lo que hacemos es que al aplicar voltaje a cada uno de los electrodos, cambiamos la polaridad del electrodo y hacemos que los líquidos se muevan o se mezclen. De hecho, así es como se ve en la vida real, digamos. Acá nosotros tenemos la muestra, esta es una muestra de paciente. Queremos que esa muestra se mezcle con esta enzima y la estamos moviendo nada más que aplicando voltaje a los electrodos. Y aquí podemos ver cómo se mezcla y así entonces sigue su camino para que nosotros podamos eventualmente detectar cuál es la molécula presente en la muestra. Y si lo quieren ver más rápido, esto es el mismo prototipo y aquí estamos haciendo mover la muestra. Podemos hacer que se mueva, que se mezcle, que pare, que retroceda y finalmente la podemos detectar para saber cuál es la molécula que está presente en la muestra. Y esto eventualmente nos podría permitir incluso imprimir el test en un papel transparente como este. Entonces, una de las componentes importantes es que lo que estamos haciendo de cierta forma es descentralizar el laboratorio. O sea, esos tests que eran solamente accesibles en laboratorios complejos, altamente capacitados y caros, lo estamos descentralizando y lo que estamos centralizando es la información. Son los datos de cada uno de los tests. Esos datos van a la nube, en donde nosotros podemos correlacionarlos con una base de datos y entregar un resultado. Hay muchas empresas trabajando en esto, muchos países trabajando en esto. Si pueden ver acá, esto es solamente alguna muestra de todas las empresas que hay, pero todos ellos están trabajando con tecnologías de nuevo, complejas, caras, para países desarrollados, para eventualmente proveer un test que es caro y poco accesible. Nosotros somos los únicos que estamos trabajando para lo que llamamos la base de la pirámide o economías emergentes. O sea, es un poco cambiar el paradigma de que por qué, y cuestionarnos por qué todo tiene que empezar en economías desarrolladas y después de un tiempo, que por lo general son 10 años o 20 años, llegar a las personas que más lo necesitan. ¿Qué pasa si empezamos de la otra forma? ¿Qué pasa si empezamos por las economías emergentes y luego nos vamos para arriba si es que eventualmente se necesita? Hace un año atrás dijimos, vamos a partir por cáncer. Honestamente, nadie nos creía. Hoy día ya podemos decir que estamos trabajando con 2 tipos de cáncer, 2 enfermedades infecciosas, y ya tenemos los primeros resultados en cáncer gástrico, que es un cáncer tremendamente mortal, de hecho es el segundo cáncer más mortal del mundo, tiene un 80% de mortalidad en las personas que se le detecta, y México es uno de los países con mayor prevalencia de esta enfermedad. Y cáncer es solamente el comienzo. Acá lo que estamos haciendo es básicamente todos los días leemos con una máquina, o sea, lo que desarrollamos es un algoritmo que está en la web. Cada vez que sale una nueva publicación que habla de microRNAs, genes y enfermedades, aplicamos procesamiento de lenguaje natural, o sea, leemos el paper de forma automática y incluimos esa información a nuestra base de datos. Y así podemos saber cuáles son las enfermedades que se correlacionan con distintas combinaciones de microRNA y finalmente esas combinaciones las adaptamos a nuestra plataforma y podemos incrementar el número de test que podemos hacer. O sea, eventualmente estamos desarrollando un diagnóstico que es agnóstico, que solamente leyendo las moléculas que corren por el torrente sanguíneo pueden predecir si es que hay una enfermedad. La idea, finalmente, en Miraculous, como vemos las cosas, es que cualquier persona, independiente de su situación socioeconómica, independiente del lugar donde le tocó nacer o vivir, tenga acceso a diagnóstico molecular, certero y accesible. Y viendo que muchos de acá son jóvenes y estudiantes, les quería transmitir nada más que un consejo que a mí me ayudó cuando empezamos con esto. Yo sabía muy poco de esto, yo no estudié ni medicina ni biología. Y al principio uno tiene mucho susto de tirarse, de lanzarse del avión, ¿no? Y probablemente
cuando vaya a empezar algo, nunca van a saber exactamente lo que es ese algo, pero solamente lanzándose van a saber cómo seguir, o van a saber qué es la oportunidad que tienen, o realmente van a entender lo que es emprender. Y si les dicen, están locos, no lo hagan, están muy bien, háganlo. Esa es la mejor prueba de que está bien lo que están haciendo. O sea, todo parece una locura hasta que se hace. Y finalmente, cuando ya se tiran o se lanzan, el camino es inolvidable. Llevamos 2 años con Miraculous, ha sido la mejor experiencia de mi vida. Entendía poquísimo en lo que trabajamos, pero decidimos dar el salto, renunciamos a nuestro trabajo. Yo me vine a vivir a México 1 año, ahora ya estamos en Estados Unidos, somos 9 personas trabajando en un laboratorio de la UCSF y Johnson & Johnson, y si me dijeran, ha sido muchísimo trabajo, durísimo, pero si me dijeran, hace 2 años, ¿lo volverías a hacer? Lo haría 1000 veces más. Entonces, el consejo es, no esperen a tener la oportunidad cierta, no esperen a tener todo ya conocido, no lo van a saber nunca, siempre hay un grado de riesgo y tienen que tomarlo y tienen que aprender a vivir con él, pero solamente lanzándose es cuando realmente van a descubrir si en lo que están es su sueño o no lo es. Gracias.